debemos estar claros, que yo escuché hace un momento a Freddy decir, no es una amenaza para Moscú. No. ¿Por qué decimos que no es una amenaza para Moscú? En primer lugar, porque el ataque... Nada más recorre 306 metros. No, 300 kilómetros solamente. 300 kilómetros, 306 kilómetros. El ataque fue un misil creado en los años 80 y que se usó en la guerra del Golfo y en la guerra de Irak en el 2003. Es un misil muy potente, que tiene un margen de error de unos 10 metros. Es muy efectivo. Hay una amenaza, hay un riesgo a lo que es la soberanía en territorio de la Federación Rusa, sí, y no lo vamos a permitir. En Baní decimos, general, que con el allante se gana la mitad del pleito. Analizando. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este su espacio Analizando, espacio que como cada sábado está aquí para educar, enseñar e informar sobre los aconteceres tanto nacionales como internacionales a través de un enfoque que hacemos de una manera profunda y de los análisis certeros que hacemos desde este programa. Como cada sábado estamos nosotros aquí dispuestos a llevar lo mejor de nosotros para que el público televidente pueda recibir una programación de calidad. Como cada sábado, nosotros también estamos aquí conformados por un equipo que de manera jovial tratamos de que usted sepa cómo estamos en nuestra sociedad, y por eso tenemos a nuestro compañero y hermano Freddy Aguas Vivas, el hombre de la izquierda que come con la derecha. Eso es calumnia, eso es calumnia. Izquierda pura. No, porque la izquierda pura trae problemas. Usted sabe que la izquierda pura es la que tiene a Cuba de baratazo. Socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI. Moderno, estilo Vietnam. Vietnam vino esta semana. Esta semana los vietnamitas creo que hicieron un acuerdo con el gobierno dominicano. Cooperación comercial, diplomática, un acuerdo interesantísimo. Vietnam hay que recordar que Vietnam es un pueblo heroico. Muchos de ustedes no habían nacido, pero en los años 70 la guerra de Vietnam era una guerra genocida, una guerra, pero el pueblo vietnamita se comportó a la altura, luchando contra el ejército más grande del mundo. El pueblo vietnamita nunca se dio un tramo, un trecho, se mantuvo peleando con una cantidad de tácticas de guerras increíbles, porque se aplicó la utilización de los recursos naturales para el beneficio de una causa. Hacían emboscadas, hacían hoyos con pinzas, con estacas, ¿verdad? Y hacía una cantidad de cosas que se estaban reproduciendo en cada uno de los espacios de guerra allá en Vietnam. Entonces, el pueblo dominicano se identificó con Vietnam y resulta ser que peleando contra la potencia más grande del mundo, ganó la guerra. Estados Unidos tuvo que salir huyendo, pies en polvorosa, porque en Vietnam eran muertos y muertos. Cada vez que las tácticas vietnamitas mandaban 100, 200 cadáveres a Estados Unidos, que llegaban esos cadáveres y que la prensa y la televisión eran cementerios inmensos de cadáveres norteamericanos que llegaban a los Estados Unidos. Entonces el pueblo norteamericano empezó a presionar para que le devolvieran a sus hijos, para que le devolvieran a sus maridos, a sus esposos, y entonces no fue posible soportar la presión interna. Y en términos de guerra, no había forma de ganarle la guerra a Vietnam. Entonces ahí fue que, como Estados Unidos, que lo utilizó en Asia y en otras partes del mundo, dividió a la nación en dos mitades, con el propósito de quedarse con un frente de guerra, un frente de playa, donde podían hacer el civil. Por ejemplo, a Vietnam le pusieron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero era un solo Vietnam que al final después se unificó y se convirtió en un solo Vietnam. Pero ellos, para quedarse con un pedazo de tierra, cogían un canto de tierra, cogían una esquina del país y decían, no, aquí está Vietnam del Sur. Lo hicieron en Corea, en el meridiano 37 de Corea, hicieron Corea del Norte y Corea del Sur.
Mira lo que te digo de los muchachos, eso lo se llama calidad en la producción. Eficiencia se llama Porque eso. no es que hacen el trabajo, es que con la belleza que lo hacen y la calidad que hacen el trabajo de graficar nuestras conversaciones. Pues te decía que fue icónica la guerra de Vietnam, porque por allá por los años 70 había un comandante heroico que se llamaba Ho Chi Minh. Ho Chi Minh pues condujo Tenemos un toda busto la aquí de guerra. Ho Chi Minh en la autopista de San Isidro. Sí. Que te voy a Ho Chi decir Minh una condujo, anécdota en un rato. condujo con mucha maestría la guerra. Y hay que decir que Ho Chi Minh imitó las tácticas de guerra, no imitó, utilizó, porque eran para que sean utilizables esas tácticas de guerra, de Máximo Gómez. Máximo Gómez, que Juan Bo llamó el Napoleón de las guerrillas, tenía unas tácticas de guerra utilizando los recursos naturales contra el enemigo. Y así le metió la gripe, la viruela, los virus. Y entonces, bueno, Ho Chi Minh, un soldado heroico, un general de generales, se parecía mucho El Máximo a Gómez. Gómez. Es el general Máximo Gómez y ese general Ho Chi Minh, el tío Ho. Le decía, El tío Ho. su gente le decía el tío Ho, y era un hombre brillante, honesto, guapo, ¿Cómo fue que él llegó aquí al inteligente. Ho Chi Minh. Caribe? Sí. Bueno, yo creo que vino en un barco, en un paseo de esos de tránsito, pero no domino su estadía en el. Yo sí sé cómo fue batiendo y batiendo, hizo que los norteamericanos, la guerra se le convirtiera en una pesadilla. De donde quiera te salía, tú caías en un hoyo y el hoyo tenía estacas afiladas. Cuando tú caías, no había forma de que regresaras. Tenían minas, las minas de Vietnam. Y entonces, bueno, hablábamos de Vietnam, para nosotros decir que las relaciones internacionales que tenemos con Vietnam son muy igualitarias, son muy parecidas a las relaciones que tenemos con China. ¿Por qué? Vietnam, igual que China, es un país socialista, pero es un país socialista que utiliza el capitalismo para las fuerzas productivas del capitalismo para ponerlas al servicio de las fuerzas sociales, de la sociedad, del todo. Entonces, esa relación con Vietnam, yo las saludo, las felicito, pueden ser de mucha utilidad. Vietnam se está desarrollando en muchos campos que son importantísimos para la República Dominicana, y el hecho de que Vietnam haya venido al país a buscar acercamientos, se ha firmado un tratado comercial y se ha hecho un acuerdo diplomático, ¿verdad?, de trabajar en conjuntos en la escena mundial. Entonces, por eso, bienvenido Vietnam a República Dominicana. Yo pienso que ha sido una decisión muy inteligente de don Luis Abinader y una decisión que va a beneficiar al país. Tendríamos que decir, perdón, que estoy un poquitito afectado por estos procesos del cambio de clima, pero tendríamos que decir que prácticamente sería el regreso de los vietnamitas aquí en República Dominicana, porque hay que decir con mucha propiedad que los vietnamitas llegaron a hacer negocios con nosotros a través de Antonio Marte. Cuando Antonio Marte estuvo por allá por el año 99 y trajo aquí ya unos los autobuses. 2000 y pico ya. No, esa fue la segunda etapa, porque el primero fue en el 99 Sí. y trajo los autobuses Él consiguió Francisco, sí, que fueron los primeros Hyundai. autobuses que llegaron aquí de esa. Él de ese inclusive tipo. consiguió Sí. que le autorizaran una ensambladora de vehículos para ensamblar el vehículo aquí. Y entonces en ese momento vinieron los problemas con el plan Renove y se obstaculizaron muchos aspectos que eran básicos. No, claro, de hecho, te mencionaba, él había traído Mira, aquí. Antonio Marte ahí. Sí, el senador. Había traído los autobuses Francisco, en su momento fueron una revolución, porque luego de eso, entonces sí llegaron los autobuses de Plan Renove.
que también llegaron. Primero llegaron las 628 guaguitas azules de Juan Uvieres, a través del ayuntamiento de Johnny Ventura y Fabio Ruiz, mi hermanazo Fabio Ruiz. Y entonces llegaron esos autobuses, pero Antonio Marte fue el pionero en esto, y luego ha seguido desarrollando relaciones con Asia con muchas importaciones de piezas y vehículos inclusive. Antonio es un emprendedor nato también. Sí, hay que decir, porque él fue de hecho quien llevó aquí a ciertas empresas a traer lo que fueron marcas reconocidas, como el caso de la Yutón y otras, a través de Peravia Motors y otros entes que vinieron aquí y que más adelante pues formaron parte importante en lo que son los procesos de transporte aquí en la República Dominicana. Pero hay que decir con mucha propiedad que realmente saludamos lo que es la llegada o el reinserto nuevamente de la comunidad de Vietnam, que vuelve a República Dominicana a hacer negocios y que se siente confiada, porque dicen que hay un clima de estabilidad. Primer ministro de Vietnam. Sí, claro. Dicen que se sienten bastante confiados porque ven un clima estable, ven mucha seguridad en las inversiones en la República Dominicana, y desde aquí pues nosotros también le damos la bienvenida a todo ese equipo que a partir de ahora se va a centrar en el centro económico de la República Dominicana. A decir verdad, hay que darle un agradecimiento postrero al Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que decir, no se puede ser mezquino, que en esos 20 años de gobierno del PLD, el crecimiento económico y el enfoque, la estabilidad que tú estás señalando ahora, que es cierta, que es muy adecuada para el clima de negocio, esa estabilidad nació en la coherencia y continuidad que tuvo el desarrollo económico en los gobiernos del PLD, la cantidad de obras de transformación que se hicieron, las infraestructuras, pero sobre todo lo que tú señalas, el sistema de transporte. Aquí tenemos elevado, aquí tenemos tren, aquí tenemos, ¿cómo se le llama? Los teleféricos, teleféricos, túneles. Entonces, toda esa infraestructura vial era fundamental para poder lograr el desarrollo que se necesita. Si un país no tiene la infraestructura necesaria, las escuelas, los hospitales, las carreteras, los acueductos, los puentes, si no los tiene, no tiene cómo brindarle desarrollo a la gente, no tiene el inversionista ninguna garantía ni ninguna seguridad. Entonces, Dominicana fue moldeada. Hubo un momento en que Leonel utilizó la frase de que había dejado un jet encendido, que solo necesitaba levantar vuelo, porque ya todo estaba hecho para que ese jet levantara vuelo. Entonces, tú sabes que la única parte donde todos hemos estado de acuerdo en que en un momento específico en el sector transporte, la única parte que sí dijimos nosotros que no estuvimos de acuerdo en los gobiernos del PLD fue cuando pusieron a un funcionario, uno, que de manera muy mezquina y grosera mandó a retirar todos los autobuses que de paso habían llegado justamente a través del gobierno del PRD en su momento, el gobierno de Hipólito Mejía, en el mismo Plan Renove, que fue un señor llamado Cristóbal Cardoso. Y entonces tú veías una consigna que hoy en día yo todavía la señalo y digo que no, todavía no estoy convencido de que eso haya sido así. Fíjate que dicen que el que se muere ya no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Sí, sí. Y como él falleció, hubo gente que hasta contento se puso el día que él murió. Porque aquí se hicieron cementerios de autobuses que eran funcionales y que tú escuchabas gente con una consigna que te lo quitaban a punta de pistola, guardias y cosas, y la consigna era: eso lo dio el PRD, eso hay que sacarlo del medio. Entonces, en vez de decir, que yo siempre mantuve la idea de que se los quitaron a la gente, bueno, vamos a reasignárselos a la ONSA, en vez de tener que hacer una inversión como se hizo más adelante, de comprar una cantidad específica de vehículos que luego simplemente se dieron a la pérdida. Y que hoy muchos de esos vehículos desaparecieron simplemente del mercado. Entonces, ¿cómo hoy nosotros tenemos la preocupación de que tenemos una nueva empresa que es la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses? Ya no es Oficina Metropolitana, la ONSA, sino que la ONSA ahora
es una empresa privada estatal, que es del Estado, y que se supone a partir de este momento debe ser una empresa autosuficiente. ¿Pero lo irán a hacer a través de un fideicomiso o sencillamente el manejo politiquero? Transformarlo y sacar la política de ahí, para que la empresa pueda ser autosustentable. Fíjate que yo siempre he mencionado el hecho de que donde usted tiene una empresa que como la ONSA mueve una cantidad específica de dinero por día, debe ser una empresa totalmente autosustentable, donde ella misma pueda comprar sus propios autobuses, gestionar sus repuestos, las gomas, los mantenimientos, el pago de personal, y que no tengamos lo que vimos por muchos años. O sea, el personal de la ONSA cobra a través del Ministerio de Hacienda. Bueno, eso ha sido tradicionalmente así, pero sí. Yo te digo que yo pienso estos que fueron los últimos autobuses que llegaron vía la ONSA. De hecho, los modelos 19 son los de 2019, que llegaron 82 articulados y unos 150 autobuses Mercedes-Benz Gold Mascarello que llegaron a través de la empresa Autosama. Hay que decir que de esos, hoy, si usted se va a la oficina, a la operadora metropolitana de servicios de autobús. Hay guaguas de esas modelo 96. No, de esas no, ya de las 96 no quedan. No quedan. Y no eran 96, eran 97. Que fueron las Mercedes-Benz Cayo, Apache S21. Cayo. Sí, que esas fueron las primeras que llegaron, Apache. Pero hay que decir que de esos 82 articulados que usted vio ahí, llegaron 46 de la marca Volvo V Gran Torino, que son esos con capacidad para 84 pasajeros, y los Mercedes-Benz Gran Torino CTU Apache, que esos son otros del grupo Mercedes-Benz. Hay una serie de planes para desarrollar el transporte dominicano. Hay un metro de Santo Domingo que va a ser subterráneo prácticamente en toda su trayectoria, que sale a las paradas o entra a las paradas, como se hace en Madrid, en París, en Nueva York, en algunas partes. Nueva York tiene mucho por fuera, muy pocas son soterradas, pero ¿qué pasa con ese sistema? Hay unas iniciativas que son interesantísimas, porque en Puerto Plata hay un grupo en el Cibao que está desarrollando un tren de carga y de pasajeros. Ese tren sale de Puerto Plata, recorre las principales ciudades de todas las cargas agrícolas que haya que mandar para los mercados, para el mercado de Santo Domingo, para tú llenas furgones que vas dejando en estos lugares, pero entonces tiene un tren de lujo para tú venir de Puerto Plata aquí en 45 minutos, en una velocidad tremenda. Entonces, es importante porque eso nos habla de modernismo. Cuando el transporte se desarrolla, cuando el transporte se moderniza, la sociedad se moderniza, el país progresa, el país avanza y echa hacia adelante. Entonces es importante que estos proyectos que se están desarrollando, tanto como teleférico, como tren subterráneo, tren de transporte de carga, el monorriel de Santiago, todo esto se va congregando, ¿verdad?, en un gran proyecto de desarrollo nacional que nos puede dejar en un estamento mucho más elevado del crecimiento económico y nos da más seguridad al inversionista extranjero. Eso es así. Mira, Freddy, hay otro caso que, aunque la gente, a veces uno no quisiera ni tocar eso, pero lamentablemente nos vemos compilados a hacerlo por lo que significaría esto para todo el mundo, no solamente para nosotros como dominicanos, que con el conflicto Rusia-Ucrania aprendimos a ver que ellos no están tan lejos como la gente pensaba. Ucrania, que realmente es conocida como el granero del mundo, porque allí están los mayores bancos de semillas para la creación de alimentos y otros temas. Y Rusia, que aunque usted no lo quiera creer, es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Y mientras la gente hablaba de la guerra Rusia-Ucrania, uno decía, no, pero eso es por allá, lejísimo, hasta que vimos que los precios del petróleo llegaron a un punto donde no eran casi manejables. Y donde hoy nosotros tenemos la preocupación de que se ha arreciado justamente lo que es
los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia, donde justamente el pasado miércoles se hablaba del disparo de un misil balístico por parte de Rusia con alcance intercontinental. Sí, pero eso es tendenciado. Hay que hablar de que Rusia fue atacada con los misiles balísticos norteamericanos, claro. Prohibido de su uso, y que vino el loco de Biden, autorizó el uso de esos misiles de largo alcance, y entonces Rusia fue atacada con un misil de esos de largo alcance norteamericano. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Soltó un fundazo de advertencia, de mirar, pero una situación que nos puede mira ahí dónde va, yo es lo que te digo a los muchachos, sí, mira ahí donde está la imagen. ¿Qué pasa con esto? Acontece que tiene muchos aspectos y yo quiero irlo analizando uno por uno. Primero, a Biden le quedan 60 días, 48 días, 50 días de presidente. Y es ahora donde él quiere... ¿Cómo él viene con la irresponsabilidad suprema de dejar al mundo convulso y en efervescencia, cuando ya le quedan unos días, 3, 4 semanas para entregar el poder? Entonces, eso es un acto vergonzoso y es un acto dañino a la humanidad. ¿Por qué? Le da una escalada inmediata al conflicto, porque si los ucranianos pueden llegar a disparar vainas que se metan en el Kremlin, que se metan en Moscú, entonces estamos hablando de una situación muy peligrosa para la seguridad interna de Rusia. Y entonces eso debemos verlo con pinzas. pinzas. Mira, justamente para eso está con nosotros el ex general Miguel Ángel Cordero. Gracias a Dios se integró a tiempo, que necesitábamos. Claro, para que nos hable de sus altos conocimientos. Pero imagínate tú, ¿qué sabes tú de balística? Nada. Sabe tirar. No, pero sabe tirar Brugal. Hay que ver con qué pistola. Eso es así. No, yo escuché que tengo una deuda pendiente con él. Tiene una deuda con él. Oye, los oídos me sonaron. Al próximo programa hay que tener un pote de Brugal y ponerlo ahí. Debo y pagaré. Extra viejo. Le damos la bienvenida al general retirado Miguel Ángel Cordero, ya parte de nosotros en este Analizando, y con quien queremos seguir compartiendo algunos aspectos, sobre todo de la peligrosidad que representa esto para el mundo, con el disparo el pasado miércoles de un misil balístico intercontinental por parte de Rusia, que ya, claro, había sido atacada por Ucrania. Fíjate, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cómo los amigos televidentes estén viendo este programa. Estamos en diferentes usos horarios. Estamos en diferentes diferentes lugares del mundo, sobre todo el sábado. Entonces, por eso hay que saludar, que nos reportan sintonía desde España, que ahora mismo, mientras aquí es de noche, ya es tempranito en la mañana. Es decir, esto es a elección de todos. Fíjate, Freddy y Héctor, la situación de Rusia e Ucrania ahora mismo es una situación que no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí, ¿por qué decimos? Porque el comandante Vladimir Putin entiende que se ha violentado lo que es una línea roja. Y cada vez que él entiende que se violenta una línea roja, pues amenaza con un cambio de doctrina nuclear. Hace una exhibición de fuerza. Él hace lo único que sabe hacer él. No puede hacer un uso de una economía pujante, porque no la tiene. Tiene una economía de guerra, y como tal, esa economía de guerra es una economía que está sustentada en lo que es el esfuerzo bélico, y ese esfuerzo bélico está sustentado en lo que es la fábrica, la industria de armamento, de municiones. Ahora, si tú me dices, hay una fábrica de chips, hay una fábrica de tecnología avanzada, no hay nada de eso. Ahora mismo los cerebros de Rusia han partido, se han ido a Georgia, se han ido a Turquía y a una serie de países europeos. La juventud está ahora mismo siendo disidente de las actualidades bélicas de Rusia, y por ello ha tenido que recurrir a lo que es el apoyo de los norcoreanos. Sí,
En Norcorea ellos tienen un acuerdo estratégico y ahora pasó al ámbito militar sobre tú me das soldados y yo te voy a dar tecnología, pero una tecnología que él no tiene prácticamente, que se ha estado supliendo de ella a través de una serie de compañías occidentales como de Turquía y otra serie de países más de India y otros países, que ya a Estados Unidos le ha ido cerrando la llave y le ha ido imponiendo sanciones a esas compañías que reciben tecnología occidental y que le están transfiriendo a lo que es Rusia. Ahora, ¿qué está pasando con el asunto de la amenaza y la nueva doctrina nuclear de Rusia? No es más que parte de una disuasión nuclear. Debemos recordar que cuando Alemania y otros países europeos y Estados Unidos anunciaron que iban a pasar tanques a Ucrania, dijo, esa es una línea roja. Si tocan esa línea roja, voy a disponer de una nueva doctrina nuclear para enfrentar esa amenaza. Eso es un riesgo para la soberanía de Rusia. Pasó, se entregaron los tanques, se entregaron los F-16 y tampoco pasó nada. Y ahora con los ATACMS, el ATACMS, que es un misil, debemos estar claros, que yo escuché hace un momento a Freddy decir, no es una amenaza para Moscú. No. ¿Por qué decimos que no es una amenaza para Moscú? En primer lugar, porque el ATACMS... Nada más recorre 306 metros. No, 300 kilómetros solamente. 300 kilómetros, 306 kilómetros. El ATACMS, que fue un misil creado en los años 80 y que se usó en la guerra del Golfo y en la guerra de Irak en el 2003, es un misil muy potente, que tiene un margen de error de unos 10 metros. Es muy efectivo. Usa combustible sólido, que a diferencia de lo que usan combustible líquido, tiene mayor estabilidad, mayor precisión, más duradero, pero sobre todo, es un misil de alta precisión, de alta calidad, de alta capacidad, pero si nosotros analizamos el kilometraje que hay de Kiev a Moscú, hay 1.250 kilómetros entre ambas ciudades. De la frontera de Kiev a Moscú hay 490 kilómetros. Ahora, de Kursk, imaginémonos que las tropas ucranianas, el ejército ucraniano que está apostado en la región de Kursk, penetró a unos 40-50 kilómetros. Todavía está un diferencial de 450 kilómetros de Moscú. Ahora, no es una amenaza, es simplemente un sentir de demostrarle a Occidente de que no puede seguir abasteciendo a Ucrania, porque hay una amenaza, hay un riesgo a lo que es la soberanía en territorio de la Federación Rusa, sí. Y no lo vamos a permitir. En Baní decimos, general, que con el allante se gana la mitad del pleito. Entonces, Rusia está obligado a declarar una especie de escalada teórica de la guerra. ¿Por qué? Pues está diciendo, bueno, ya están utilizando armas, porque ¿cuál es la importancia de ese misil? El misil de alto alcance de los norteamericanos ataca las líneas de abastecimiento y los depósitos de abastecimiento que tiene Rusia, y entonces no es lo mismo abastecer a toda esa tropa del Donbass, todas esas tropas del Donbass, no es lo mismo abastecerlas de ahí mismo, de cerca de Rusia, de ciudades cercanas de 100, 200 kilómetros, que tener que abastecer desde Moscú. Entonces, si le van rompiendo con estos misiles la cadena de suministro, eso le rompe la logística completa al ejército ruso, y entonces empieza a caer, sobre todo en un periodo de invierno que se está metiendo. ¿Tú sabes cómo le llamamos a eso en el ámbito militar? Le ha ido decodificando lo que son los trenes de abastecimiento. Los trenes. Esos trenes de abastecimiento que están en la retaguardia de las tropas que están en combate, ya corren riesgo. Pero ya el Kremlin sabía que se iba a autorizar el uso de esos misiles y movió toda esa logística, incluso naves aéreas. Es que no se dispara un misil sin llamar a avisarle, mira, voy a atacar tal... No, ya la inteligencia rusa... Se ponen de acuerdo. La inteligencia rusa, no, ya lo sabía la inteligencia rusa. Sin embargo, yo quiero irme a la parte moral, a la parte ética, a la parte... ¿Y en guerra existe moral?
Sí. En guerra no existe moral. Hay ni una ética. moral de guerra. ¿Cómo? Hay una moral de guerra. Ajá, pero eso es Hay nuevo, tanta Marino. moral de guerra que el uso de las armas nucleares tiene limitaciones. ¿Quién la limita? Los tratados. TNP. Los tratados. El TNP, el Tratado de No Proliferación de no- Nuclear, y te dice, de mira, 1968. tú solo puedes usar. Por Pero, ejemplo, ¿para quién son esas limitaciones? Putin ahora mismo acaba de prescindir de una y es, mira, nosotros solo utilizaríamos armas nucleares contra un país que tenga armas nucleares y que tenga algún tipo de acción de guerra pero entonces tú contra. estás diciendo Eso está que va a ser condicionado. contra los Estados Unidos. Él- Contra los Estados Unidos. ¿Por qué no? Así es peligroso. Ese misil que intercontinental, ¿por qué un misil intercontinental para Ucrania? Si No. está a 300 metros de... No, eso es lo que es un llamado a atención para Atención. Estados Unidos. Es un llamado a Estados Unidos, tengo un misil intercontinental, pero una cosa, es un misil que está hueco, está vacío. No lleva ninguna ojiva dañina no de lleva ningún ojiva, tipo. no lleva ojiva. Esos Fin. son códigos morales e históricos. que No, hay no que- son códigos, Freddy, esos son Esos medidas son de acuerdos, disuasión. acuerdos No. arribados en los convenios internacionales. Es más, para atacar... ¿Por qué con- precisamente ahora utiliza ese misil intercontinental? Bueno, porque es Como un es asunto de signo disuasión, de yo disuasión. puedo utilizar esto, lo tengo y lo puedo utilizar. Yo le voy a decir una cosa, abrir las compuertas de los ¿cómo se llama? Donde se guardan los misiles balísticos estos de las... Abrir esas compuertas. Están abiertas las compuertas de los misiles balísticos. ¿De cuáles? De los nucleares. Abrir esas puertas y decir, estamos listos para utilizarlo. No, pero es que no- es un bluff. No funciona Eso así. es Fíjate qué un pasa. peligro también. Rusia ahora mismo ha utilizado en territorio ucraniano lo que es el Iskander-M, que es un misil hipersónico de Mach 5. Y ese misil tiene la capacidad de portar ojivas nucleares tácticas Sí. de 1 a 50 kilotones. Porque los misiles o las armas tácticas nucleares van de 1 kilotón a 100 kilotones y se pueden extender más de ahí de acuerdo a la capacidad que tenga el Estado en fabricar un condicionante pequeño, en miniatura, para adaptarlo a los misiles. Si no tiene capacidad para ello, tiene que manejarlo con la menor capacidad. El último misil ruso y el más moderno presentado hasta ahora, tal vez Estados Unidos tenga algo más moderno, pero el más moderno hasta ahora, sale de la atmósfera, se mete en la órbita terrestre y entra cuando le da su maldita gana, que le dan una orden, entra aquí. El problema es que después que entró a la atmósfera, tú no tienes cómo monitorearlo y saber dónde está. Hasta que no vuelve a reentrar en la atmósfera, no hay cómo darle seguimiento con los satélites. Aprovechando eso que tú dices, quiero edificar a ese público que nos ve, que nos escucha, que no nos podemos dejar llevar de lo que es la publicidad, del marketing militar, de esa extravagancia, de hacer y demostrar que yo tengo poder militar. Porque si hay algo de lo único que puede holgar, de lo que puede Rusia vanagloriarse, es de su poder nuclear. Porque ya la guerra de Rusia con Ucrania le demostró que no es una potencia militar. Ahora, demuestra ese ademán, esa sulfuración de que voy a utilizar armas nucleares contra Ucrania. ¿Demuestra una fortaleza? No, todo lo contrario, demuestra una debilidad. Demuestra que no eres capaz de estar en una guerra convencional, no la puedes sostener a través de armamentos convencionales y por lo tanto la disuasión nuclear solo se usa cuando tú sabes, tú sabes que tienes que amedrentar a tu enemigo. Una guerra es exitosa o no a partir de los objetivos que te hayas trazado para ir a esa guerra. El cumplimiento de los objetivos. El cumplimiento de los objetivos. Y a ellos lo que les interesaba era el Donbass. Y ya tienen el Donbass. Y Rusia no ha dejado de avanzar. Un solo día no ha dejado de avanzar. Pero no le ha... Y si a ellos lo que les interesaba era decir, ¿Quién dijo que solo le interesaba el Donbass? Desde que yo tenga Freddy. Crimea unido al Donbass, ese Freddy, pero ¿quién dijo se está eso? robando el 20% del territorio ucraniano. Freddy, pero... Ya, vámonos a un acuerdo de paz. No. ¿Qué acuerdo de paz? Déjenme mi tierra que ya yo conquisté
yo conquisté esta tierra. Porque es una sabana, es tierra de nadie. Freddy, es tierra de nadie. Lo peor es seguir, no existen los acuerdos internacionales, no existe la soberanía de los estados. Lo peor es seguir destruyendo Ucrania, va a ser desbaratado. Y por eso. Y si hoy están exigiendo 2.168 kilómetros, mañana van a exigir 3.000 y pasado mañana 4.000. El que se mete a tu casa, el que se mete a tu casa, tú se la vas a entregar para no botar una gota de sangre. Si me están amenazando a mis hijos y a mi mujer y mis intereses, yo prefiero perder tú lo dices ahora en frío. Una canto de la casa. Tú lo dices en frío. A perderlo todo. No, es que eso hay que analizarlo bien, Freddy, porque si Rusia mira lo fácil que tú has hecho. Una política de destrucción de quién. Mira va a ser un problema serio. Lo está haciendo. Mira lo fácil, Freddy, que tú acabas de dar en un algo que nos retrata a nosotros con el problema haitiano. Claro. ¿Cuánto fue la cantidad de terreno que en el gobierno de Trujillo tuvimos que cederle a Haití para tener paz en ese momento? Fueron 6.000 y pico de kilómetros. Estamos hablando de 9.000 kilómetros. 9.000 kilómetros. 9.000 kilómetros. Después Trujillo le mató 7.000 haitianos. No, eso no se puede cuantificar. Eso no se puede cuantificar. No, Sin no, embargo, Freddy. Bueno, nosotros hoy en día nosotros tenemos un conflicto serio con el país vecino, que por cierto, y aunque mucha gente siempre me ha criticado eso, yo siempre he dicho que nunca ha sido gente de buena fe para este país. Nosotros hemos pasado por una cantidad de batallas importantes para nosotros ser el país que somos el día de hoy. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor Ucrania no tenga la misma intención que tenemos nosotros de querer defenderse, de ser prácticamente invadidos por un grupo que viene y entiende que va a pasarte por encima? Entonces, no, es como dice Miguel Ángel, nosotros no podemos simplemente, por el hecho de decir, no, yo no quiero derramar una sangre o me voy a rendir con tiempo. Porque si es así, yo vuelvo sobre mis orígenes, Freddy, y decimos, escúchame que te interrumpa, y cuando nosotros hablamos de, como me dijo una persona, no, porque ustedes con Haití, esos son pueblos hermanos, digo, eso no es cierto. No, somos vecinos. Somos vecinos, no somos un pueblo hermano porque no compartimos costumbres, no tenemos la misma etnia. Aquí no pueden hablarle de que es un tema por color de piel, porque eso tampoco va. En República Dominicana el 73% de la población es de piel de tez oscura. Entonces, ¿cómo le va usted a decir a una persona, ustedes son racistas porque no quieren saber de los negros, cuando el 73% de la población de aquí es totalmente mestiza? Tú sabes que yo he notado que nosotros estamos discriminándonos nosotros mismos. Claro. Por el hecho de que tú vas por ahí por la prolongación Máximo Gómez, Hermanas Mirabal, y tú ves las columnas del tren, del metro de Santo Domingo, que no hay un blanquito pintado. El único que está un poco más claro pintado es Juan Pablo Duarte, que lo quieren tirar a indiecito. Yo en días pasados me estuve dando cuenta de eso y digo, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Todos somos morenitos y bembones ahí. Sí, es decir, que nosotros estamos renegando nuestra propia idiosincrasia, estamos denegando nuestra propia etnicidad, nuestra propia identidad. Y más allá, en las escuelas no se puede hablar de la historia dominicana, no se puede hablar de que nosotros nos independizamos de los haitianos, oh, sí, sino porque los niños, los haitianos dominicanos que están estudiando ahí, pues se sienten mal. Pero y hay que complacerlos. Usted recuerda que usted y yo tratamos eso en un programa y lo estuvimos diciendo. Y yo decía aquí que yo no aceptaba que una ONG vaya a los Estados Unidos a hablar en un foro internacional y a decir que la historia de la República Dominicana discrimina a los haitianos cuando van a las escuelas. Y yo, pero ¿y cómo fue que se escribió la historia? Vamos a reescribir una nueva historia. Cuando la realidad es que Haití lo único que ha sido para nosotros ha sido una carga, una molestia. Hoy en día mucha gente nos reclama y nos habla del derecho internacional, nos dice que el derecho universal es el derecho a la salud, a la educación y a un sinnúmero de cosas. Pero yo quisiera que usted se vaya allá, mire lo que pasó aquí con un topógrafo dominicano, que por demás, el reclamo que yo hice, se lo dije al director del CESFRON, se lo dije al director de la Dirección General de Migración, se lo dije al ministro de Defensa en su momento, antes del cambio de que fuera el general Onofre. Yo le decía, yo no entiendo cómo el grupo de la no sé qué, del asunto que cuidan
el medio ambiente en Haití, vienen y apresan el topógrafo que está caminando de aquel lado del muro. Y hay un grupo que cuida medio ambiente. Pero ese muro que está ahí, eso, aparte que es un muro que lo estamos construyendo nosotros, hay un espacio de casi 800 y pico de metros hasta llegar a la pirámide, que es nuestro territorio. Y adivina dónde ellos agarran al topógrafo y lo ponen a pedir excusas, decir que estaba caminando en nuestro territorio, pero venga acá. Y yo todavía tengo la crítica. Es que debimos hacer eso donde mismo estaba la pirámide. Si querían una carretera, hacerla de aquel lado de la pirámide. Pero usted no puede dejar una cantidad de terreno importante que hoy en día nos va a afectar. Porque yo sé que al final vamos a tener problemas por ese espacio. Claro, ese espacio prácticamente nosotros lo hemos descuidado y lo hemos tirado como tierra de nadie. Fíjate cómo surge el concepto y el criterio de lo que es la soberanía. Pasamos de lo que es Rusia-Ucrania a lo que es República Dominicana por una provocación de Freddy. Freddy provocó que se enalteciera lo que es el fervor patrio a través del concepto de la soberanía. Ningún Estado puede permitir que otro lo fraccione, que otro lo divida, que otro lo separe de lo que son sus tradiciones. Hay que tomar en cuenta algo, que la historia, conocer la historia, no nos da a nosotros la capacidad para quedarnos engrampados en lo que es la página de la historia. Y que Rusia y Ucrania tienen un origen común a través de lo que es la ruta de Kiev. Esos sí son pueblos hermanos, hablan el mismo idioma. No, aún así no son hermanos. ¿Por qué no son hermanos? Porque aunque tengan una historia común, ya ese cordón umbilical se rompió a través del paso de los años. Porque, claro, las etnias pueden convivir en un mismo espacio geográfico y no ser hermanas. Ahora, el concepto de nación moderno, bajo el criterio de lo que es la identidad, aunado por lo que es el espacio geográfico, sí puede llevar la hermandad. En Israel, por ejemplo, conviven los musulmanes, los árabes, los judíos, los tusos y otras etnias más, y forman parte de la CENET. Pero tienen como fin último la defensa del espacio territorial, de esa geografía que se llama Israel. La identidad los une en relación a una misma bandera, sin importar la etnicidad. Entonces, allá en Ucrania, su origen no está desdeñado, pero tienen un sentido de identidad propio que fue adquirido a través de las luchas y de las conquistas, de que en el Donbass haya una población de etnia rusa, una población rusa, pero está contenido dentro de la soberanía de un Estado formal que obtuvo su independencia en el año 1994. Vamos a decir, yo soy pro vasco, yo creo que por el hecho de que después del Tratado de Budapest, el Acuerdo de Budapest, el 5 de diciembre del 1994, lo que quedó de aquella URSS, la Federación Rusa, reconoció la soberanía, la independencia. El traidor de Gorbachov jodió al mundo con eso. Mira, hay dos aspectos yo quiero que lo abordemos, general, porque es importante su visión aquí. El primero de ellos es volver al principio. ¿No cree que es una altísima imprudencia, un abuso histórico que Biden haya dado una autorización provocadora, provocativa, en un momento en el que Rusia está llamando a un acuerdo, sentándose en una mesa de negociaciones? Claro. Entonces, provocar mandándole misiles de alto alcance va a provocar lo que hizo Rusia, soltar un misil balístico de eso que no tiene ninguna carga nuclear ahora, pero puede portar cargas nucleares. Y está capacitado para portar cargas nucleares. Fíjate lo siguiente, Biden debió haber autorizado el uso de la TANC hace tiempo. Pero no lo hizo. Fue una irresponsabilidad no haberlo hecho con tiempo. Ahora hay un presidente de Estados Unidos. ¿Cómo usted le deja ese maldito lío al nuevo presidente de Estados Unidos? Recuérdate que la autorización de utilizar ese misil ATAM vino después de una reunión de Donald Trump con Biden.
que Donald Trump incluso dijo que se sintió muy cómodo en un conversatorio con Biden. Pero La gran pregunta le llevó está, una lista de 100 preguntas ahí que tenía que hacer para la transición. La gran pregunta está, eso es parte del protocolo de transición, que es normal en Estados Unidos. No hay ninguna pregunta de esa que no esté contenida dentro de lo que es el protocolo formal de la transferencia de mando. Ahora, la gran inquietud está, ¿por qué dio la autorización después de haber hablado con Trump? Cuando Trump le dijo a Putin, no sigas atacando de una manera desmedida a Ucrania. Porque antes de entregar la autorización, Putin había mandado atacar a Ucrania por todos los costados, de una manera desmedida. Y de hecho, cuando encarnizada. lanzaron el misil a mitad de semana, le metieron un asedio a Kiev de grandes proporciones. Entonces, no fue un misil que lanzó Ucrania, fueron 6 misiles Derrumbados, de la OTAN. Derivados todos, ninguno llegó a su objetivo. Rusia dice que derribó 9 y que uno dio en una base militar que hizo un gran daño. Bueno. Porque es un misil. Ahora, no le conviene a Rusia decir que fueron 6 efectivos. Tuvo que quitar 5, que aunque 3 fueran efectivos, porque es un misil incluso difícil de tumbar. Tiene que decirlo que fue efectivo uno solo, pero los daños fueron cuantiosos y vemos imágenes de una propagación de fuego tremenda. Es un misil prácticamente no. ¿Lo estaba esperando Rusia en Kursk? Sí, lo estaban esperando y por eso movilizaron una serie ¿Qué cantidad de terreno artefactos. tiene Ucrania en Kursk? En Kursk se dice que tiene una cantidad de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Que tenía más y ha ido perdiendo después que las tropas norcoreanas se han ido Sí, porque integrando. te mandaron los coreanos a resolver ese problema. Sí, Encárgate de eso. pero ¿qué indica eso? ¿Una fortaleza o una debilidad de lo que es el ejército de Mira, Putin? es un gran gancho, Demuestra es una un gran debilidad. gancho en el que ha caído Zelensky, porque pasa lo siguiente. Zelensky no. Zelensky. Putin ha caído en Zelensky, eso. Porque no. ha dado una Putin lo ha visión dejado de que a su puto hay una aire. debilidad. ¿Por qué Putin los ha dejado a su puto aire? Porque cuando Putin tenga definitivamente resuelto el Donbass, va a coger contra los coreanos y Rusia, van a hacerle un cerco a las tropas ucranianas. Y ya, Te lo dijo Putin hasta eso a ahí, ti. sí, Te lo dijo. Me llamó anoche. Te dio esa primicia. Hablamos, señores, han Bueno. caído en un gancho. En Kursk no hay nada que buscar que no sea el fantasmeo, es decir, tengo tierra rusa. ¿Quieres que te diga lo que hay en Kursk? Sí, yo sé, la planta nuclear. Está Kursk 1 y Kursk 2, que están en una región, en la región de Kursk, en un lugar llamado Kursk Mastó. Kursk Mastó, ahí está la Kursk 1, que es una planta similar con unos reactores a los de Chernobyl, que están siendo cambiados y modernizados porque ya no aguantan más. Se espera que para el 2025 ya estén remozados. Ahora, está Kursk 2, que es una planta nueva que tiene una tecnología DDTO que se espera que para el 25 también esté totalmente ya nueva. Si Putin Entonces, lo oye, hay una Putin situación, se y yo te sienta decía, analizando. Freddy, el plan de paz de Zelensky, ¿en qué consiste? Y Zelensky en días pasados dijo que podría utilizar un arma nuclear. Y no tiene la capacidad de crearla, pero no hay vestigio de que ha enriquecido uranio. Ahora, cualquiera de los dos puede generar una catástrofe nuclear. Por eso te decía hace un rato que le tengo más miedo a Zelensky que a Putin, porque Putin es predecible. Zelensky no. Zelensky está haciendo el más grande negocio que se haya hecho sobre la guerra en estos tiempos modernos, porque Zelensky ha utilizado la guerra con Rusia para hacerse uno de los hombres más multimillonarios que hay. No, Déjame eso mismo está haciendo la cúpula rusa. Toda su claque, esa cúpula es rectilínea con Putin. Putin no permite que tú... ¿Que no permite qué? No. ¿Y por qué tú crees que él eliminó a Sergei Shoigu, lo relevó como ministro de Defensa?
porque era un angelito, por corrupto fue, Bueno, porque el ejército que tenía o debía tener ciertos adelantos no lo tuvo. ¿A quién puso como ministro de Defensa? ¿Por qué no puso a Valery Gerasimov? ¿Por qué no puso a Valery Gerasimov y puso un civil como ministro de Defensa? hace falta Ismael aquí, porque Ismael nos mete la mano y nos ayuda mucho. Entonces, Lo que pasa es que te recortaron el General, espacio. usted va a tener que venir al próximo programa, porque yo entiendo que este es el problema de Rusia y Ucrania y Estados Unidos. La próxima semana estará más candente, entonces el próximo sábado, con usted aquí, porque usted domina esa guerra como al dedillo. Claro, que nos puede dar datos específicos. Una por ejemplo, capacidad de análisis. ¿Qué vamos a ver tú y yo de misiles? Yo sé que Bueno, hay uno que aprender, tiene- hay que aprender. Voy a tener que ponerme a No, estudiar eso. yo exploté muchos torpedos. No, pero de eso no. En Rusia, el tiempo que él duró tiraba estudiando en ¿Tú te Rusia. acuerdas los tumbas Eso. gobierno? Uno Sí, no sabe, sí, sí. ¡pum! Eso, pero tú lo estudiaste aquí, pero él lo Aquí. estudió en Rusia. Ah. Y por eso es rusófilo. Imagínate Y tú. vietnamita. Y vietnamita. Y chino. Pero eso es Señores, parte de se lo que nos- nosotros se nos ha tenemos. acabado el tiempo. Se nos agota. Agradecer a todo el público que nos sigue a través de los medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales en Su Mundo TV y en los canales 101 y 1101 en HD de Claro TV, también en nuestras redes, las plataformas digitales, en YouTube, Instagram, Facebook, en X, TikTok y en la nueva red social Threads. Y también a través de recordarles que estamos en más de 160 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el resto del mundo. De igual forma, recordarle a todos que nosotros cada sábado vamos a estar aquí En más de 160 en más de canales de 160 cable en canales todo de el- cables, y que nosotros vamos a estar preparando un programa especial donde vamos a traer al general para que nos hable con más detalles, porque señores, es que nos quedamos cortos. Yo he dicho la aquí más de exhibición una que vez. hace de conocimiento seguido. Pero claro, yo he dicho aquí Lo más de una vez necesitamos, lo que con necesitamos. una hora no nos da. Héctor, pero hay que decirle un mensaje ya final a ese pueblo dominicano y al Sí. mundo que nos está escuchando, porque ahora mismo hay una situación de vilo que si va a una tercera guerra mundial, señores, tranquilidad y paz, no va a una tercera guerra mundial. Ojalá. Gracias a Dios. No están dadas las Que condiciones. Dios lo oiga, mi general. El análisis geopolítico No, y tiene el lógica. discernimiento. Como usted analiza la cosa, tiene lógica, tiene no, fundamento. no hay fundamento, no hay base, no hay condiciones para una tercera guerra mundial. Por más loco que sea Putin, Que lo es. no lo es. No creo, Sí no. puso un loco al lado de Sí, a no. Kim Jong-un, ese norcoreano, pero tampoco Kim Jong-un es un loco, porque saben leer y Sí, pero- escribir pero y Biden saben no. hasta dónde. El primero que se atreva a presionar un botón para un arma nuclear, se va a abrir una caja de Pandora, porque le va a abrir los deseos a Corea del Sur, a Japón, a Alemania y a otros estados emergentes, y en Latinoamérica, Brasil, Argentina, a que tengan sus armas nucleares para conseguir Venezuela, respeto, hasta Venezuela. Sí, Pero para bueno, buscar respeto. Vamos a agradecerle. Gracias, al general. Un Cordero honor por estar tenerlo con usted aquí. Claro. Vamos a comprometerlo No, y ya para el está próximo comprometido. programa. Atención, producción, ya está comprometido el general. 2 veces está comprometido. Comprometido con Freddy Y prohibirle, y con nosotros aquí. prohibirle a Ismael que falte, no puede faltar aquí, no puede So- hacer. no, y el mayor compromiso de nosotros con la patria, Con la Eso es patria. así. con la es. patria de Juan Pablo Yo Duarte. creo que usted y yo nos Amén, vemos amén. el domingo, El domingo. creo que sí. Así que, señores, gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Analizando. Será sencillamente hasta el próximo sábado, cuando nos volvamos a encontrar por aquí, para seguir en este proceso Analizando. interesante de lo que va a ser el contexto de una guerra o de una posible guerra que ojalá no se nos dé. Bendiciones a todo el pueblo dominicano y será hasta el próximo sábado. Analizando.